Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Champotis, soy del paralelo GR3A y voy a presentar la combinación de fuerzas respecto al laboratorio de mecánica newtoniana. Primero tenemos la metodología, donde obtenemos los objetivos. Primero, determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y el cálculo directo. Segundo, determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas. Tercero, comparar los resultados de fuerza resultante entre dos diferentes métodos. 4. Comprender los conceptos básicos de fuerza y la relación entre fuerza y masa. 5. Demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema se corresponde con una fuerza de reacción que le equilibre el sistema. Pasos realizados durante la práctica. Aquí tenemos los materiales que se utilizan en la práctica. Primero, montamos la base experimental. Esto consistía en dos varillas dispuestas de manera horizontal con las bases formando un soporte largo. Sobre cada uno de estos soportes se colocaron otras dos varillas de forma vertical que funcionaban como los brazos de este experimento. En el borde de estas varillas se conectó las dobles nueces, las cuales sirvieron como soporte de los dinamómetros. Después se conectó el portapesas a cada uno de los dinamómetros con un hilo que utilizaba como contrapeso para ejercer una fuerza sobre cada dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? Este es un dispositivo utilizado para medir la fuerza. Aquí arriba tenemos una breve descripción más detallada del dinamómetro. Y aquí está cada una de las partes de nuestro experimento está enumerado. Después hicimos 3 ensayos y experimentos realizados. A continuación se detallan las etapas de cada uno de ellos. En el primer ensayo se consiguió ángulos iguales y se variaba la distancia de separación en las bases. Se fijaron ángulos iguales entre los dinamómetros con una estimación de error de más o menos 2 grados. Después se fue modificando la distancia entre las bases manteniendo que los dos ángulos formados entre cada uno de los hilos y el dinamómetro sean iguales. Y se fue registrando las fuerzas ejercidas por cada dinamómetro. En el segundo, se varió el ángulo del segundo dinamómetro. Este se modificó con la ayuda de la doble nuez, disminuyendo la altura del segundo dinamómetro y manteniendo constante el ángulo del primero, y se registraron los nuevos valores de ángulos y fuerzas. En el tercer ensayo se puso de manera horizontal las bases y se aseguró que los dinamómetros estuvieran correctamente conectados a sus respectivos ganchos. El movimiento se movía uno de los dinamómetros mientras que el otro se mantenía fijo y se medían las fuerzas ejercidas que ejercían cada uno entre ellos en intervalos de 2 centímetros. 2. Los resultados y la discusión. Del primer ensayo se obtuvieron los siguientes resultados, donde podemos ver que el ángulo siempre se intentaba mantener en estos parámetros, pero siempre tenía un error absoluto en cada uno de ellos. Pero con esto se obtuvieron las fuerzas y podemos llegar a la conclusión de que tienen fuerzas casi similares, ya que estos deberían ejercer una fuerza de acción y reacción. Del segundo ensayo se obtuvieron los siguientes resultados, donde el ángulo del primer dinamómetro se mantuvo constante mientras que del segundo fue cambiando y cada vez fue menor. Esto lo podemos ver en la variación de las fuerzas que tiene cada uno. En el ensayo 3, la fuerza horizontal ejercida por los dinamómetros. Al uno estar al lado opuesto del otro, podemos comprobar la ley de acción y reacción, ya que uno tiene una fuerza similar o igual al otro, pero en sentido contrario, por lo que los dos equilibran el sistema al anularse entre sí. Resultados del primer experimento. Calculamos el valor teórico de la fuerza resultante para cuando los dos dinamómetros formaban 50 grados. Esto teniendo en cuenta las coordenadas polares de cada una de las fuerzas. Y utilizando las razones trigonométricas las convertimos en coordenadas rectangulares, ya que en el método analítico solo se puede utilizar estas. Y hemos obtenido el módulo de la fuerza resultante y su respectivo ángulo polar. Conclusiones. Primero, se han determinado la magnitud y la dirección de dos fuerzas mediante el método analítico con coordenadas polares, convirtiendo las coordenadas rectangulares. De esta forma se ha obtenido la fuerza resultante en coordenadas rectangulares y con esto se puede analizar el fenómeno de combinación de fuerzas en diferentes experimentos, lo cual nos da un mejor concepto de cómo funciona la combinación de fuerzas en la vida diaria, aunque esto ocurre en cambio en 3 dimensiones. La segunda conclusión. Gracias a los resultados y datos que se han obtenido en el ensayo 3, se puede demostrar que cada fuerza de acción que es ejercida por uno de los dinamómetros que actúa sobre nuestro sistema, en esta la fuerza de reacción gracias al otro dinamómetro, este equilibra el sistema al ejercer dos fuerzas similares debido a los errores de medición, ya que deberían ser iguales. Estas equilibran el sistema anulándose entre sí porque estas tendrían igual magnitud pero un sentido contrario. Gracias.